¿Alguna vez te has preguntado si las leyendas sobre gigantes no son solo mitos o cuentos? Ya sabes, todas esas historias sobre titanes, Nefilim y otros seres enormes que vagaban por la tierra mucho antes que nosotros. Pues resulta que algunas de esas leyendas podrían no ser simples invenciones. En las últimas décadas, arqueólogos e investigadores han encontrado cosas que te ponen los pelos de punta. Y ahora te contaré sobre 4 casos que realmente te harán pensar, ¿y si los gigantes de verdad existieron? 1. Los restos de gigantes en Ecuador, los huesos de Loja. Voy a empezar con una historia que sucedió en Ecuador. ¿Has oído hablar de Padre Carlos Vaca? Él era un sacerdote católico que también tenía una pasión por la arqueología. En los años 60, este tipo encontró algo en la región de Loja que hasta el día de hoy sigue desconcertando a los investigadores. Imagínate esto, descubrió huesos enormes que por su tamaño no podrían haber pertenecido a un ser humano común. Piensa en esto, huesos de 1 metro de largo o incluso más. Vaca creía que estos huesos pertenecían a un ser que medía alrededor de 7 metros de altura. Eso ya no es un juego. Entre los fragmentos encontrados había un cráneo, un fémur y otras partes del esqueleto. Y claro, esos huesos difícilmente podrían haber pertenecido a un animal, especialmente si consideras que tenían una forma bastante humana. ¿Qué pasó después? Vaca entregó estos huesos a científicos para que los analizaran. Pero aquí es donde empieza lo extraño. El interés por los hallazgos se desvaneció rápidamente y la comunidad científica no mostró mucho entusiasmo en investigarlos. El interés en estos huesos revivió en 2013, cuando el investigador Klaus Dona decidió llegar al fondo del asunto. Según él, los huesos de Loja son algunos de los restos humanos más grandes jamás encontrados. Aunque no hubo informes detallados, la mayoría de los investigadores siguen siendo escépticos. Pero dime, ¿no es intrigante? ¿Y si realmente había gigantes? Y eso no es todo. Junto con los huesos, encontraron herramientas de piedra y armas que, por su tamaño, un humano común no podría haber utilizado. Así que tal vez las leyendas de los pueblos locales de Ecuador sobre gigantes que alguna vez habitaron esa tierra contienen más verdad de lo que creemos. 2. La huella del gigante en Sudáfrica, el enigma de Mpumalanga. Otro caso, que de verdad da que pensar, ocurrió en Sudáfrica. En 1931, un agricultor llamado Stanley Murray tropezó con algo completamente inusual. Descubrió una huella enorme, de más de 1 metro de largo. Los lugareños lo llaman la huella de Dios. Esta huella está tallada en roca de granito y parece una huella humana. Ahora imagínate, si esta huella fue dejada por una persona, su altura debió ser de al menos 7 a 8 metros. Pero lo más raro de esta historia es la antigüedad de la huella. Algunos geólogos estiman que esta huella podría tener más de 200 millones de años. Suena como ciencia ficción, pero el hecho es que la huella está ahí, y es gigantesca. Los científicos siguen debatiendo hasta hoy. Algunos dicen que esto es solo una anomalía natural, el resultado de la erosión o de procesos geológicos. Pero ponte a pensar, ¿qué tan afortunado tendrías que ser para que la erosión dejara una huella tan clara y precisa? Otros están convencidos de que esto no es más que la huella de un gigante que una vez caminó por esas tierras. Lo sorprendente de esta huella es lo detallada que está. Si te fijas bien, puedes ver incluso las líneas en la planta del pie, lo que le da aún más realismo a este descubrimiento. Pero mientras los científicos no lleguen a una conclusión definitiva, esta huella sigue siendo uno de los mayores enigmas de Sudáfrica. Y quién sabe, tal vez en esos lugares realmente caminaron gigantes. 3. Restos de gigantes en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Tumbas con sorpresa. Ahora, vámonos a Estados Unidos, específicamente al estado de Wisconsin. A principios del siglo XX ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes.
En 1912, un grupo de investigadores estaba estudiando antiguos túmulos indígenas y encontraron algo completamente inesperado. En una de las tumbas, hallaron esqueletos de personas cuya estatura superaba los 2,7 metros. Este hallazgo se convirtió en una verdadera sensación. Imagínatelo, restos humanos con cráneos enormes y extremidades largas. Claramente, estos individuos no eran indígenas comunes. Las leyendas locales decían que hace mucho tiempo en esas tierras vivían gigantes y aquí estaba la prueba directa. Pero, ¿qué pasó después? Como suele ocurrir con hallazgos inusuales, después de que los primeros informes aparecieron en los periódicos, el interés por estos esqueletos disminuyó rápidamente. Muchos de ellos se perdieron o incluso desaparecieron de los museos y universidades a los que fueron enviados para su conservación. Desde entonces, prácticamente nadie ha vuelto a oír hablar de los hallazgos en Wisconsin. Algunos científicos creen que estos esqueletos podrían haber pertenecido a una antigua raza que se extinguió o fue destruida por catástrofes naturales. Otros piensan que los restos podrían haber sido de la élite de las tribus antiguas que tenían características genéticas que los hacían más altos de lo normal. Si como sea, los restos de gigantes en Wisconsin son una de esas pruebas que te hacen preguntarte, ¿y si los gigantes realmente existieron? 4. Restos de gigantes en la isla de Cerdeña, huellas de antiguas civilizaciones. Otra historia muy interesante está relacionada con la isla de Cerdeña, que, como resulta, también está rodeada de misterios sobre gigantes. Durante muchas décadas, arqueólogos locales han estado encontrando huesos mucho más grandes que los de un ser humano común. Pero la verdadera sensación ocurrió en los años 70, cuando en la isla se encontraron varios esqueletos de personas que medían hasta 3 metros de altura. Las leyendas de Cerdeña dicen que en tiempos antiguos la isla estaba habitada por gigantes que construían enormes torres de piedra conocidas como nuragués. De hecho, estas torres aún están en pie en la isla y nadie puede explicar cómo se construyeron estas enormes estructuras de piedra sin la ayuda de tecnologías modernas. Algunos investigadores sugieren que fueron erigidas por esos mismos gigantes. Los mitos locales cuentan que los gigantes gobernaban la isla y construían grandes monumentos. Y los huesos y cráneos encontrados, con cuencas oculares desproporcionadamente grandes, solo aumentan el interés en estas leyendas. Los científicos aún no pueden explicar con certeza quiénes eran estos seres ni cómo vivían, pero las excavaciones continúan. En 2015, se encontraron nuevamente fragmentos de esqueletos, y los investigadores esperan que nuevas investigaciones puedan revelar más detalles. Estas son historias sobre gigantes. Tal vez solo sean leyendas, o tal vez aún no sabemos todo sobre el pasado de nuestro planeta. Pero los hechos hablan por sí solos, huesos enormes, huellas, megalitos y mitos antiguos apuntan a que en la Tierra alguna vez podrían haber existido seres que nos superaban en tamaño y fuerza. 5. Restos de gigantes en la India, el hallazgo en Nagaland. Ahora vayamos hacia el este, a la India, donde en 2011 se produjo uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes. Esto ocurrió en el estado de Nagaland, en el noreste del país. Allí, los arqueólogos descubrieron algo muy inusual, un esqueleto cuya estatura superaba los 4,5 metros. Imagina, una persona de la altura de una casa de 2 pisos. Fue un verdadero shock para todos los que trabajaban en las excavaciones. Lo que es aún más interesante es que los lugareños afirmaban que este tipo de hallazgos ya habían ocurrido antes, pero no se habían documentado. Es decir, es posible que ya se hubieran encontrado huesos gigantes anteriormente, pero simplemente nadie habló de ello públicamente. Sin embargo, este descubrimiento fue el primero en ser presentado tanto a la comunidad científica como al público.
Si recuerdas la mitología india, está llena de relatos sobre seres gigantes que interactuaban con dioses y humanos. Piensa en los antiguos épicos como el Mahabharata y el Ramayana, donde se habla de gigantes que participaban en batallas y construían enormes estructuras. Ahora los investigadores sospechan que estas leyendas podrían estar basadas en eventos reales. Y lo más intrigante es que, junto con los restos, se encontraron varios artefactos que claramente no podían ser usados por personas comunes, herramientas gigantes, armas y otros objetos cuyos tamaños son impresionantes. Imagina espadas que a una persona común le resultaría difícil levantar y mucho menos luchar con ellas. Esto realmente te deja boquiabierto. 6. Megalitos del Medio Oriente, el misterio de los Nefilim. Ahora nos trasladamos al Medio Oriente, una región rica no solo en civilizaciones antiguas, sino también en historias sobre gigantes. Durante años, los arqueólogos han encontrado restos de seres que claramente eran más altos y corpulentos que los humanos comunes. Especialmente interesantes son los hallazgos en Irán, Siria e Irak, donde se han descubierto huesos de personas con una altura de hasta 3 metros. Lo más curioso es que en los textos bíblicos y en las antiguas leyendas mesopotámicas también se mencionan gigantes, conocidos como los Nefilim. Estas criaturas míticas, descendientes de ángeles y humanos, según la leyenda, eran increíblemente fuertes y enormes. A menudo se les describía como constructores de estructuras megalíticas y guerreros. Estos hallazgos refuerzan la idea de que los Nefilim podrían haber sido seres reales. Los mitos locales y los textos religiosos parecen apoyar esta teoría. Por ejemplo, en la Biblia hay pasajes que mencionan que en aquellos días había gigantes en la tierra. Y ahora resulta que los arqueólogos realmente están encontrando huesos enormes en las regiones donde, según los textos antiguos, pudieron habitar los Nefilim. Lo que también resulta interesante es que junto a estos huesos gigantes se encuentran a menudo estructuras megalíticas como templos y ciudades antiguas. Muchas de estas construcciones están hechas de piedras tan grandes que simplemente sería imposible moverlas o levantarlas sin tecnología moderna. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿será posible que los gigantes realmente ayudaran a construir estas antiguas ciudades? 7. Restos en Australia, los misteriosos Yuri. Sigamos adelante, esta vez hacia Australia. En 2015, un grupo de arqueólogos que investigaban cuevas en Australia encontró el esqueleto de una persona cuya estatura alcanzaba los 3,5 metros. Y lo más interesante es que esto coincide con las leyendas de los aborígenes locales que hablaban de una criatura conocida como Yuri. Según las leyendas de los aborígenes, los Yuri eran seres enormes que vivían en sus tierras mucho antes de la llegada de los humanos modernos. Los describían como personas de aspecto gigante y con rasgos inusuales. Y ahora, los arqueólogos encontraron un esqueleto que podría confirmar estas historias. Lo que es especialmente sorprendente de este hallazgo es el cráneo. Tenía una forma alargada y era muy diferente a los cráneos humanos comunes. Esto llevó a los investigadores a pensar que tal vez existían varias razas de gigantes, cada una con características particulares. Si lo piensas bien, esto abre muchas preguntas nuevas sobre cómo estos gigantes pudieron haber evolucionado y convivido con los humanos. Además, en Australia también se han encontrado a menudo herramientas de trabajo enormes, hachas y otros objetos que, por su tamaño, no podrían haber sido utilizados por personas comunes. Este es otro argumento que sugiere que los gigantes podrían haber vivido en Australia y haber usado estas herramientas en su vida diaria. 8. Espadas gigantes y herramientas, hallazgos por todo el mundo. Ahora llegamos a otro interesante tipo de evidencia que, aunque no está relacionado directamente con esqueletos, sigue haciéndonos reflexionar sobre la posible existencia de gigantes.
A lo largo de los siglos, en todo el mundo se han encontrado espadas, hachas y otras herramientas gigantes que son demasiado grandes para ser utilizadas por humanos comunes. Uno de los ejemplos más conocidos son las espadas gigantes encontradas en Escandinavia y Alemania. Estas espadas, que miden más de 2 metros de largo, simplemente no podrían ser usadas por una persona común. Son demasiado pesadas y enormes. Y este tipo de hallazgos no es aislado, hay muchísimos por todo el mundo. Los científicos intentaron explicar esto durante mucho tiempo, sugiriendo que tal vez estos objetos fueran simbólicos o rituales. Pero si fueran solo simbólicos, ¿por qué se gastaría tanto esfuerzo en fabricarlos? Después de todo, la calidad de estas espadas sugiere que fueron hechas para ser utilizadas en combate, no solo para decoración. Y estas herramientas gigantes no se encuentran solo en Europa. En Japón, por ejemplo, se han descubierto hachas gigantes y en África se han encontrado martillos inusualmente grandes. Esto sugiere que tales herramientas y armas podrían haber sido utilizadas por seres mucho más grandes que los humanos modernos. Quizás no solo tenían una estatura increíble, sino también una fuerza física descomunal que les permitía manejar estas herramientas. 9. Gigantes peruanos. Los misterios de las antiguas tumbas. Vamos a trasladarnos a Sudamérica, más precisamente a Perú. En 2016, en la parte sur del país, los arqueólogos descubrieron algo que podría ser clave para entender las civilizaciones antiguas. Durante las excavaciones en tumbas antiguas, se encontraron restos de personas cuya estatura alcanzaba los 3 metros. Imagina esto. Si estuvieran de pie, sus cabezas superarían en altura a muchos edificios modernos de 2 o 3 pisos. Perú siempre ha estado rodeado de misterios relacionados con antiguas civilizaciones. Piensa en Machu Picchu o las líneas de Nazca, son cosas difíciles de explicar solo con el trabajo humano y las tecnologías de aquella época. Y ahora, a eso se suman los restos gigantes. Algunos investigadores creen que estas personas podrían estar relacionadas con los antiguos constructores megalíticos. Al fin y al cabo, construcciones enormes como las de Sacsayhuamán o Machu Picchu parecen imposibles de levantar incluso con máquinas modernas, y mucho menos por personas comunes de aquel tiempo. Pero los huesos de estos gigantes no son solo fragmentos. Los arqueólogos encontraron esqueletos completos que, según ellos, asombran por su tamaño. Aunque las investigaciones científicas detalladas de estos hallazgos aún están en curso, y no hay respuestas definitivas sobre quiénes eran estas personas. Esto es otro caso en el que los mitos sobre gigantes podrían no ser solo leyendas. 10. Tradiciones de los nativos americanos, gigantes de la cueva del Oveloc. Ahora echemos un vistazo a América del Norte. ¿Has oído hablar de la cueva del Oveloc en el estado de Nevada? Este lugar está rodeado de misterio. Las leyendas del pueblo Paiute, los nativos de la región, cuentan historias sobre gigantes pelirrojos que vivían en esta cueva. Según las leyendas, estos gigantes eran hostiles hacia los indígenas y finalmente tuvieron que ser destruidos, encerrados en la cueva y quemados. Pues resulta que a principios del siglo XX, en esta cueva se encontraron verdaderamente huesos gigantes y artefactos. Los arqueólogos que realizaron las excavaciones descubrieron enormes mandíbulas y cráneos que, por su tamaño, no podían haber pertenecido a personas comunes. Lo interesante es que estos hallazgos coinciden con las descripciones de las leyendas paiutes. Además de los huesos, se encontraron enormes artefactos, herramientas y otros objetos que, por su tamaño, solo podrían haber sido utilizados por personas muy grandes. Estos hallazgos fueron documentados y enviados a museos, pero, como suele ocurrir, después de un tiempo, muchos de ellos desaparecieron misteriosamente o simplemente dejaron de ser discutidos.
Sin embargo, los ancianos y los investigadores aún afirman que seres de apariencia gigante realmente podrían haber habitado estos lugares. 11. Las esferas de piedra de Costa Rica, evidencia de una fuerza antigua. Nos trasladamos ahora a América Central, a Costa Rica. Allí, en medio de la selva, se encontraron enormes esferas de piedra. Estas esferas son perfectamente redondas y pesan varias toneladas. Están tan bien talladas y pulidas que los científicos aún se preguntan cómo pudieron crearlas los antiguos habitantes. Pero lo interesante es que las leyendas locales aseguran que estas esferas fueron creadas y utilizadas por gigantes. Estas esferas están dispersas por todo Costa Rica y aparentemente fueron movidas de un lugar a otro. Ahora imagina, una esfera puede pesar varias toneladas. ¿Cómo podrían los antiguos haber movido estos enormes objetos sin máquinas modernas? Asombroso, ¿verdad? Esto sugiere que tal vez las esferas fueron movidas por seres con una fuerza y estatura increíbles. Algunos investigadores creen que las esferas pudieron haber sido parte de rituales o un sistema de señales que solo gigantes podrían haber creado. Y aunque los científicos aún debaten el propósito exacto de estos objetos, siguen siendo uno de los artefactos más enigmáticos de América Central. 12. Momias gigantes en el desierto de Taklamakan en China. Y para terminar, viajemos a China, más específicamente al desierto de Taklamakan, en el oeste del país. En la década de 1990, se encontraron allí momias de personas cuya estatura superaba los 2,5 metros. Estos son verdaderos gigantes, preservados en las arenas del desierto durante milenios. Y lo más sorprendente es que estas momias no se parecen en nada a los chinos. Sus rasgos faciales y estructura ósea son más parecidos a los europeos. Increíble, ¿verdad? Estas momias estaban increíblemente bien conservadas gracias al clima seco del desierto. Algunas de ellas incluso vestían telas que aún mantenían colores brillantes. Los investigadores se interesaron inmediatamente en este descubrimiento, ya que estas momias gigantes no encajan en las representaciones tradicionales de los antiguos habitantes de la región. Además del tamaño de las momias, también se encontraron herramientas grandes y otros artefactos que claramente estaban destinados a ser usados por personas de gran estatura. Todos estos hallazgos siguen siendo objeto de investigación y nuevos descubrimientos. ¿Quién sabe qué más podrán encontrar los científicos en esas arenas? Estas son historias y pruebas que sugieren que los gigantes pudieron haber existido.